Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a la explicación de la clase del área de ciencia y tecnología. El tema que vamos a estudiar es magnitudes y el sistema internacional. Primero vamos a iniciar por el estudio de la física. La física es la ciencia natural y experimental que estudia las leyes que actúan en nuestro mundo y aquellas leyes que nos permiten comprender los fenómenos físicos que suceden en la naturaleza. Si tenemos en cuenta que el conocimiento científico es lo que sabemos, lo que comprendemos de lo que nos rodea, de los fenómenos, y la ciencia es un conjunto de conocimientos que se va almacenando a lo largo del tiempo, entonces vamos a decir que la física te permite comprender los fenómenos físicos que suceden en la naturaleza. La física tiene partes conocidas como ramas de la física. La mecánica, que estudia el movimiento. En ella se estudia el movimiento rectilíneo uniforme, aquella que va en línea, y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde su velocidad aumenta y se le llama aceleración. Ya no es línea, sino va a variar. El calor, donde vamos a utilizar el instrumento del calorímetro. La acústica, el sonido. La óptica, la cantidad de luz. Los tipos de lentes. La física también estudia la electricidad, el magnetismo, los núcleos a través de la física nuclear. La física moderna hoy en día está de moda el quantum. Los rayos X que se utiliza para la medicina, los rayos alfa, los rayos gamma, que son utilizados también para la medicina. Se utiliza la física para la quimioterapia, para disminuir las células cancerígenas en el cuerpo. Dentro del estudio de la física tenemos los fenómenos. Los fenómenos que se dan pueden ser físicos o químicos. Un fenómeno físico es donde las sustancias no sufren cambios, no hay alteración en su composición. Un fenómeno físico es observable y es reversible. Si yo tengo un hielo, un pedazo de hielo, lo saco y lo dejo al aire libre, ¿qué sucede con ese hielo? Por el cambio de temperatura, el hielo se vuelve líquido. Del estado sólido pasa al estado líquido. Es un fenómeno físico. Si yo ese líquido lo vuelvo al frigider, lo vuelvo a bajas temperaturas, de nuevo se vuelve hielo. Va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Mientras que un fenómeno físico, las sustancias alteran su composición. Al combinarse, cambian y se generan nuevas sustancias. Si yo quiero hacer una limonada, voy a combinar agua, limón y azúcar, lo mezclo y estoy formando una nueva sustancia. Yo podré separar las sustancias. ¿Qué me dice Bustamante Córdoba? ¿Podré decir que la limonada es un fenómeno químico? Bustamante Córdoba nos acompaña en la clase. Bustamante, Paola.
Bien. Paola, ¿puedes activar tu micrófono? Paola. Bien. Entonces, Paola no se deja escuchar, entonces ya estoy mencionando que un fenómeno físico no es reversible. Se dio la composición, se creó la nueva sustancia, ya no lo puedo separar o ya no lo puedo volver a la sustancia que le dieron origen. ¿Y qué es una cantidad física? ¿Cómo entiende? ¿Cómo definimos a la cantidad física? Una cantidad física es una característica o propiedad medible de un fenómeno u objeto. La cantidad física se clasifica según su origen y según su naturaleza. La cantidad física por origen es en fundamentales. Son 7 y se le conoce como sistema internacional, porque todos los países lo están utilizando. En ellos tenemos la longitud, que la dimensión es L mayúscula y su unidad de medida es el metro. La masa, donde su dimensión es M mayúscula y se mide en kilómetros. El tiempo, T mayúscula y se mide en segundos. Temperatura, ¿no? Ahí está el símbolo y se mide en Kelvin. Intensidad de corriente se mide en amperios o los amperios. Intensidad luminosa, J, se mide en candela. Y la cantidad de sustancia, N, se mide en mol, conocido también como moles. En segundo grado de secundaria yo les he enseñado y les dije guarden su cuaderno este tema de las unidades porque lo van a volver a estudiar en quinto. También tenemos según su origen las magnitudes derivadas. Son dependientes, son ilimitadas y van a proceder, van a nacer de la longitud de las magnitudes fundamentales. Dentro de ello tenemos el área. ¿Cómo evaluamos el área? Lado por lado. Y su unidad de medida es metros al cuadrado. El volumen, lado, es L al cubo, que es metro cúbico. Velocidad es, acá como pueden ver en el ejemplo que les estoy enseñando, la velocidad, su fórmula es espacio sobre tiempo. A ver, vamos acá, creo. Vamos a cambiar de ahí. La velocidad, como pueden ver, es espacio sobre tiempo. Ahí está. Y si es espacio sobre tiempo la velocidad, vamos a decir que la velocidad, el espacio, es igual a la longitud. Acá vamos a escribir. La velocidad es igual a la longitud sobre el tiempo. Como pueden observar, velocidad es igual a longitud, el espacio es la longitud y el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasaría en conocimientos matemáticos si yo el tiempo lo subo, lo cambio de miembro y me va a quedar la longitud por el tiempo?
¿Qué me faltaría ahí? ¿Qué me falta? A ver, ¿quién participa? Si el tiempo... La potencia de la medicina. Así es, muy bien, Coraima. Entonces, me va a quedar longitud por tiempo elevado a la menos 1. Y la aceleración, que es el doble de la velocidad, yo voy a tener que la aceleración es igual a longitud sobre el tiempo al cuadrado. Si yo lo subo, yo cambio, me va a quedar que la aceleración es igual longitud por tiempo a la menos 2. Profesor, ¿y por qué a la menos 2? Porque cuando cambio de miembro va a cambiar el signo. Paola, ¿por qué menos 2? Bocoraima, a ver, ¿por qué menos 2? Porque antes era en la longitud tiempo a la menos 2, la cambio de longitud por tiempo elevado a la menos. Hay que tener en cuenta que es aceleración es metro por segundo al cuadrado. Es L por T al cuadrado. Cuando lo subo el tiempo, entonces ese 2 positivo cambia en 2 negativo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Sí. Como pueden ver también, en el ejemplo está de la fuerza. Y la cantidad física también se clasifica según su naturaleza. Puede ser escalar, cuando queda determinado por su valor y su unidad de medida. En este caso, si yo quiero mencionar 8 horas, ¿qué me indica esas 8 horas? Que es una magnitud escalar, porque el 8 va a ser el número y las horas va a ser la unidad de medida. Voy a preguntar a Jennifer Chávez. Jennifer Chávez. Sí, profesor. ¿Cuánto pesas? 58 kilogramos. Ya. Esos 58 kilogramos, ¿qué viene a ser, Emanuel? Emanuel. Diga. ¿Qué viene a ser los 58 kilogramos? Listo. Unidad. ¿Qué es? Unidad. Es una magnitud. Una magnitud es la combinación de un número más la unidad. Tu compañera está diciendo 58 kilogramos. El 58 es el número y el kilogramo es la unidad de medida. Por lo tanto, los dos juntos hacen una magnitud. Ya. Harley, estás en la clase. ¿Cuánto mides? 1.80. 1.80, Harley. ¿Pero 1.80 qué? Metros. Metros. ¿Qué viene a ser eso, Harley? 1.80 metros. Magnitud. Una magnitud, porque te está indicando el número más la unidad. ¿Quién es el número? El 1.80. ¿Y cuál es la unidad? Metros. ¿Quedó claro que es una magnitud escalar? Si yo dijera, Alejandro Aponte, dame un ejemplo de magnitud escalar, ¿qué me dirías? Dame el ejemplo. Alejandro.
Alejandro, ahí está. Alejandro. Ante Córdoba. Profesor, Paola no puede hablar porque el micrófono de su laptop está malograda y no lo manda aún a arreglar. Bien, Jennifer, dame un ejemplo de magnitud escalar. Podría ser 35 segundos. Así es, muy bien, 35 segundos, muy bien. Ahora vamos a pasar a magnitud vectorial. Los vectores se representan a través de flechas y una flecha va a tener un módulo, un sentido, una dirección. Como por ejemplo ahí. Si yo voy y me dicen grafica en el plano cartesiano, acuérdense que el plano cartesiano siempre va a ser una X en el espacio. X, Y. Si hablamos en matemática, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, hasta 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. 160. Una vuelta. Muy bien. Entonces, si yo voy a decir en una magnitud vectorial, grafícame 8 metros. Coraima, ¿cómo vas a graficar 8 metros? Coraima. 8 metros. Sí. 8 metros, el eje X. Así es, al eje X. Cuando ustedes estuvieron en primaria, ¿qué le enseñaron en matemáticas? Que el paro ordenado, el primero es X y el segundo es Y. Si te digo en física, grafícame 8 metros, va a ser 8,0. Entonces el 8 va a ir en el eje X y voy a graficar 8 metros. Ahí está, le estoy colocando 8 metros. Y si te dijeran, grafica 8 metros, se movió el estudiante 8 metros cada 2 horas. 8,2. 8,2. Entonces, el primer punto sería 8 y en el eje Y voy a ver el 2 y voy a graficar 8,2. y ese sería un punto. Y un punto unido a otro punto va a ser un vector. Este va a ser un vector. La punta del vector, la flecha, va a dar el sentido, la dirección. Y el módulo, ¿cuál es la intensidad? Es el valor. ¿Cuánto vale? Suma de vectores. Una flecha de 4 más una flecha de 5, vector A más vector B, ¿cuánto suma? 4 más 5, 9. Entonces por ahí vamos a trabajar suma de vectores. Jóvenes, les voy a pedir que por favor lean la información que les voy a enviar. Vean sus tutoriales acerca de estas magnitudes para que puedan resolver los ejercicios que se va a plantear. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema universal, unificado y coherente que se utiliza en todo el mundo y toma como punto de base el sistema MKS, que significa metro, kilogramo y segundo, usado por todos los científicos del mundo, incluyendo a Carlos Murga. Y las normas que se tienen que tener presente para esto es que el nombre de la unidad se escribe con minúscula. A cada unidad
le corresponde un símbolo y es único. Los símbolos proceden de nombres propios. Entonces ellos se van a escribir la primera letra con mayúscula. Y detrás de un símbolo no se pone punto. O antes o después no se pone un punto. Y ahí, como pueden ver, las unidades fundamentales, que son 7, están sus ejemplos, como han estado observando en el video, mientras esperábamos que sus compañeros ingresen al Zoom. También en el Perú tenemos el sistema de múltiplos y submúltiplos. Empezamos por el 10, es un deca. 100, hecto. 1000, kilo. Después sigue millón, mega. 1000 millones, giga. Billón, pera. 1000 billones, peta. Trillón, hexa. Este prefijo, ¿para qué me va a servir? Para trabajar los factores matemáticos. Y ahí ustedes van a ir a las matemáticas. Si yo en el ejercicio, en su examen, les coloco: jóvenes, multipliquen hexa por giga y lo dividen entre un tera. Traten de hacer en estos momentos en una hoja. Coloquen hexa por giga y lo dividen entre un tera. Entonces, matemáticamente van a decir que, ahí, miren, hexa por giga y lo dividen entre un tera. Entonces ya ustedes matemáticamente van a decirme que 10 sobre 18 por 10 a la 9. Y eso lo van a dividir entre 10 a la 12. ¿Qué dice la teoría de exponentes de bases iguales? Bases iguales, los exponentes se completen. Bases iguales, los exponentes se suman. El negativo. Muy bien. Entonces, No se suma. 10 elevado a la 18 por 10 elevado a la 9 va a ser igual 10 a la 27. Siempre dividido entre 10 a la 12. Si yo quiero ejecutar esa división, entonces voy a subir lo que está dividiendo, paso a multiplicar. Y me va a quedar 10 a la 27 por 10 a la menos 12. ¿Por qué a la menos 12? Porque está cambiando de lugar. Y al final, ¿cuánto me va a quedar? 10 a la 15. ¿Sí? Bien. Por favor, jóvenes, los ejercicios de múltiplos y submúltiplos de bases iguales, practíquenlo, porque hasta ustedes para un examen de admisión les van a servir estos ejercicios. Esos fueron prefijos mayores que 10. Ahora vamos a los prefijos menores que 10. Está el decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, femtómetro, atómetro. Y allí está sus unidades de medida, su valor numérico, su factor. Las equivalencias del sistema internacional. En masa, 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. 1 libra equivale a 454 gramos. 1 kilogramo equivale a 2,2 libras. 1 tonelada equivale a 1000 kilogramos. En la longitud, 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 centímetro a 10 milímetros. 1 metro a 1000 milímetros. Y en volumen, 1 litro a 1000 mililitros. 1 litro a 1000 centímetros cúbicos. El mililitro no es igual que centímetros cúbicos. No hay que confundirse. Y el mililitro es ml. Y 1 metro cúbico sí se considera 1 litro. Hagan su captura de pantallas para que estos ejercicios lo puedan hacer en su cuaderno de ciencia y tecnología. Se les sugiere copiar la teoría también en su cuaderno de ciencias, porque esta teoría lo van a utilizar durante todo el año escolar.
Entonces, por favor, pueden realizar su captura de pantalla para que puedan copiar en su cuaderno y lo resuelven. ¿Cuándo lo van a presentar? La próxima clase. Profesor, ¿lo También- puede mandar al grupo? Sí, sí lo voy a enviar. También acá está los múltiplos, los submúltiplos. Y tenemos el ejemplo de las bases como son mayores que el metro y menores que el metro, para que lo tengan en cuenta. Y hay ejemplos con, le dicen, convertir 72 kilómetros por hora a metro por segundo. Jóvenes, estos ejercicios lo han hecho en primer grado de primaria. Yo en segundo grado les he vuelto a explicar. Entonces sería bueno que vuelvan a estudiar, vuelvan a acordarse, a recordar estos temas porque en física lo van a utilizar. 72 multiplico por 1000, porque en un kilómetro hay 1000 metros, y lo divido por 3600 segundos, porque en una hora hay 3600 segundos. Y dividiendo me queda 20 metros por segundo. Ahí está el ejemplo, elimino las unidades y me queda metros por segundo. Igualito tengo, convertir 208 kilómetros por hora a pie por segundo. 2.371 gramos convertir a kilogramos. Y así sucesivamente. Ejercicio. Julia y sus amigos están haciendo cometas de papel. Para cada cometa se necesita un pedazo de papel que tiene 0,65 metros de ancho. Pregunta, ¿cuántos centímetros de papel se necesitan para hacer 4 cometas? ¿Qué tengo que hacer? El valor de metros, convertirlo a centímetros. 0,65 metros equivale a 65 centímetros. Después multiplico por 4, por el número de cometas. Y me queda 260 centímetros. Muy bien. También acá les estoy dando ejemplos de conversión. 8 kilómetros a gramos. Multiplico 8 por 1000. 8 toneladas a kilogramos. 7 gramos a kilogramos. Voy a dividir los 7 entre 1000. Y así sucesivamente están los ejemplos. Estos ejercicios propuestos también lo copian en su cuaderno de ciencia y tecnología y los van a resolver. ¿Cuándo van a presentar? La próxima clase. No esta. La próxima clase lo presenta. Convertir 7,56 centímetros a metros. 89 kilómetros a milímetros. También acá les estoy dando ejemplos de conversión. Ejemplos de cómo utilizar las unidades, las potencias. Jóvenes, por favor, tienen que leer su información, tienen que aplicar aprendizaje autónomo. Hay que tener en cuenta, recordar las teorías matemáticas de base y las teorías de exponentes. Tienen también que tener en cuenta despejar fórmulas, ecuaciones de primer grado, de segundo grado. Es importante, jóvenes, y es así como hemos llegado a la finalización de esta primera parte, dejando constancia que estoy explicando la clase.